¿Cuál es el sistema cardio? Hoy nos vamos al corazón y los vasos, porque dice cardio, corazón, vasco, de los vasos sanguíneos. Es importante, mira, el sistema cardiovascular. Observa que ahí te he puesto una imagen de solo de los vasos sanguíneos. Por favor, puedes cerrar esa puerta de ella para que el aire acondicionado no se vaya. A ver, algún buen samaritano. Buena samaritana. Señor Matito. Estar conversando ahí de la fiesta, de que no voy a ir mañana. Igual que me acuerdo. Una expo virtual. Cuando llega tu mamá, recién ella regresa a su casa. Siempre, siempre. Ya, sistema cardiovascular. Mira, los vasos sanguíneos son importantes porque llevan el flujo de sangre, mira, a los tejidos, son el conducto, el tubo físico por donde va la sangre. Significa que tienen la función de abastecer de sangre a los tejidos. Por ejemplo, acá tienes una angioplastía, ¿ves cómo se tiñe la arteria? ¿Qué arteria es esta que llega al cerebro? La carótida interna. La carótida interna que tiene sus ramas finales, que son la cerebral anterior. Acá se ve la cerebral anterior y la cerebral media en sus inicios, ¿no? Cerebral anterior y cerebral media. Mira cómo se ven vasos grandes, vasos medianos, más pequeños y los microscópicos que no los vemos ahí, porque no los vemos. Por ejemplo, las lenticuloestriadas, que son ramas de la cerebral media, no las vemos, pero causan infarto. Cuando el flujo no llega, un tejido se infarta. Entonces hay vasos de distintos tamaños, los que podemos ver y los que no podemos ver, que son microscópicos. Abastecen ¿de qué nutrientes? Pues del oxígeno, ¿no? Un nutriente importante. El azúcar y el oxígeno, ¿para qué sirven? Para la producción de... Ya se ha aprendido que hay movimientos que utilizan ATP, proteínas, bombas, la exocitosis, todas las funciones celulares son a base de ATP. Si no existe oxígeno, no existe ciclo de Krebs. Si no existe oxígeno, no hay cadena de fosforilación oxidativa. Solo te quedas en respiración anaeróbica. ¿Ya? Oxígeno. Muy bien. Y también llevan el azúcar, pues, el azúcar para hacer todo este proceso. Muy bien. Dice que elimina los desechos también. Una vez que la sangre oxigenada llega y deja los nutrientes, esa misma sangre se va a ir con los desechos de esa célula que va a retirar de su intracelular. Por ejemplo, el dióxido de carbono, cuando haces ciclo de Krebs desprendes CO2. Cuando haces fosforilación oxidativa desprendes CO2. Es un producto tóxico del metabolismo de haber generado ATPs. ¿Ya? Muy bien. El amoníaco, la urea y el ácido úrico son importantes, pero para como desechos del metabolismo, no de los carbohidratos, carbono, sino de las proteínas. Y la creatinina también, que es un producto de desecho del músculo. Entonces, ellos no pueden quedarse en el torrente sanguíneo, porque si se quedan y no son expulsados, ya sea este gas por la respiración o ellos a través de la orina, se quedan en la sangre y son tóxicos para las células, ¿ya? Entonces, ellos son parte de la función del sistema, eliminar los desechos. Y otro importante es el corazón, dice, genera la presión que impulsa la sangre. Esta sangre que ves no llega por obra y gracia del cielo. El corazón ha contraído su ventrículo, o sea que si el corazón se enferma, la sangre tampoco llega. Entonces, mira, ahí tenemos, el oxígeno es un gas que llega desde los alveolos, ¿no? Y es transportado a través del torrente sanguíneo a todas las células, porque de la circulación pulmonar pasa a las venas cavas, y de las venas cavas a la aurícula, de la aurícula al ventrículo, y del ventrículo a la aorta, y de la aorta a todo el sistema de todos los órganos. Nutrientes y agua que llegan desde el tubo digestivo, todo lo que comes va a los intestinos, al yeyuno, y eso se absorbe por ahí y viaja por la sangre a través de las venas yeyunales, las
a parar al sistema porta, y del porta a la vena cava, y de la vena cava a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y a toda la circulación, porque va a llegar a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Ya está. Células inmunitarias, desechos, ya hemos dicho, células inmunitarias. La sangre también transporta o moviliza proteínas, las hormonas que viajan en la sangre también, por ejemplo, en la hipófisis producen la folícula estimulante, la hormona estimulante de la tiroides, y a través del sistema porto-hipofisiario llega a toda la circulación, llega hasta la tiroides por la tiroidea, llega al riñón a través de la arteria renal. Ya, eso es la función. Desechos metabólicos, ya hemos visto, ¿no? El CO2, el amoníaco, la urea. Nuestro sistema cardiovascular entonces está comprendido por vasos. Esos vasos son las arterias que llevan sangre oxigenada limpia que se acaba de oxigenar en el pulmón y retornan por las venas a través de la sangre desoxigenada, que ha sido el desecho. Acá está lleno ¿de qué? ¿De gas? CO2, el desecho del ciclo de Krebs y todo lo que hemos conversado. Listo, muy bien. Mira, tienen distintos tamaños, ya hemos dicho, hay macroscópicas como la aorta, ¿no? Te saco tu corazón y ahí está la aorta. Ah, pero puedes ver pues las arnículas. ¿Puedes ver las arcuatas del riñón? No. ¿O puedes ver los glomérulos, que son los capilares del riñón? No, sí, mira, acá veo 3 glomérulos. No, pero existen, pues están ahí. Son ya, entonces hay grandes, medianos, y muy chiquitos y microscópicos, ¿ya? De distintos diámetros en el recorrido de la sangre. Muy bien. Las arterias manejan presiones altas, ¿ya? Debido al tejido que mantienen, van a manejar presiones altas. La aorta tiene una presión de 120, 110, 100 milímetros de mercurio. Entonces, con esa fuerza, él eleva la columna de mercurio a 110 milímetros. ¿Ya? Muy bien. Y la vena cava no tiene pues esa presión, la vena cava tiene presiones muy bajas. La vena porta, por ejemplo, con sus 5 o 6 milímetros de mercurio. Entonces no es lo mismo la presión en las venas que en las arterias. Ellas tienen mucha presión y ellas tienen baja presión. ¿Ya? Otra cosa importante de diferenciación, aparte de los nutrientes que llevan, los gases que llevan, las presiones que manejan, es la capacitancia que tienen las arterias o el sistema arterial. Tiene poco volumen, un promedio del 9%, 8% del total del volumen, y el promedio puede tener el 84% del promedio de todo el volumen de la sangre. Entonces es abismal la diferencia de volumen que manejan ambos, es muy abismal. Muy bien, las últimas estructuras, las más pequeñitas, tenemos las arteriolas y los capilares, ¿ya? Las arteriolas son zonas de ramificaciones penúltimas antes de pasar a los capilares. Ellas controlan qué tanto se perfunde ese órgano, mira, la arteriola, porque él tiene músculo liso, y este músculo liso, si se contrae, no permite que la sangre llegue. Y si se dilata la arteriola, o sea, relaja el músculo, va a llegar más flujo de sangre a ese tejido, ¿ya? Entonces controlan, pues, el flujo que va a haber en los capilares, dependiendo de las necesidades del organismo en ese momento de la vida, ¿ya? Entonces, esa es la función de las arteriolas. Tienen la función de ser la zona de más alta resistencia del cuerpo humano. Y los capilares, donde ocurre el intercambio gaseoso, donde ocurre, le dejo nutrientes y me da sus tóxicos de ese órgano, del músculo esquelético, del bíceps, del tríceps, del riñón, del cerebro, del hígado, etc. Todos los órganos del cuerpo humano. Muy bien. Entonces, otra función también del sistema cardiovascular es manejar la presión arterial, ¿ya? Entonces, si el corazón late más rápido y con más fuerza, ¿tú qué opinas? ¿La presión sube o la presión baja? Sube, ¿no? Si el corazón late poquito o bota poquita sangre,
Baja. Baja. Entonces, el sistema cardiovascular tiene la propiedad de manejar la presión arterial. Por ejemplo, imagínate que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Entonces, si yo tengo una diarrea y estoy perdiendo volumen, o tengo una hemorragia porque me acaban de robar mi celular y el chavo me ha cortado ahí. Oye, nene, o sea, sola. Disculpa, me hice la foto, no sé. Pero no robe. Entonces, si hay diarrea o hay hemorragia, entonces, ¿tú te haces hipotensión rápido? No, porque va a haber mecanismos que controlan la presión arterial. Y eso lo hace el sistema cardio, mira, cardio, se me acaba de ocurrir, vascular. ¿Cómo es eso, doctora? ¿Qué significa? El gasto cardíaco, ya vamos a ver, es igual a el volumen que se inyecta del ventrículo, o sea, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y la resistencia vascular es la resistencia que oponen las arteriolas. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo hago 10 cámaras al día, 15 cámaras al día, por lo que paran faltando la clase, dice, entonces, mira, no hago hipotensión, porque mi corazón, ¿qué va a hacer? Va a aumentar su frecuencia cardíaca para tratar de mantener la presión. El volumen ha bajado, es cierto. Ha bajado porque tengo diarrea o tengo hemorragia, pero hay mecanismos compensatorios para no morir. Frecuencia hasta que me lleven al doctor. Frecuencia hasta que me den mi pastilla para matar la bacteria o hasta que me repongan sangre o líquidos. Muy bien. Aumenta la frecuencia cardíaca. Y vamos a ver después que el aumento de la resistencia vascular aumenta también la presión arterial. Entonces, mira, el sistema cardiovascular está manejando mi presión, ¿ya? Me está ayudando, ¿no? Por darte un ejemplo. Transporte de hormonas, la sangre lleva calor, ¿no? Si hago vasoconstricción de las arteriolas en la piel, mi piel está pálida y fría, ¿no? Cuando haces vasoconstricción, significa que no llega mucho flujo a la piel. Te pones frío, ¿no? Muy bien. Ajustes homeostáticos en las hemorragias, en el ejercicio, también ya vamos a ver en las prácticas los cambios posturales, cuando estás echado o sentado. Principios generales. Tenemos dos bombas, las ventrículos, ¿no? Tenemos una bomba izquierda y una bomba derecha, ¿ya? La izquierda es sistémica y la derecha está rellegando la sangre desoxigenada. La izquierda está compuesta por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que inyectan la sangre a la aorta, y la aurícula derecha y el ventrículo derecho inyectan la sangre a la arteria pulmonar. Ella va a ir hacia cada lado del pulmón para oxigenar esta sangre. Oye, no es azul tu sangre, por si acaso, ni del rey Felipe VIII, ni de la reina María Antonieta, ni de todas esas reinas que conocen, de Elizabeth I. Nadie. Solo que te están enseñando, pues, para que sepas que esto tiene mucha carga de CO2. Porque tienen que ir a desoxigenar, a botar ese CO2 y a oxigenarse otra vez a los pulmones y regresar a la circulación sistémica para ir a los órganos. ¿A qué órganos? Al cerebro, a la piel, al músculo esquelético, al hueso y a todos los órganos que conoces. Muy bien, tenemos entonces dos circuitos, ¿ya? Que están conectados en serie. Todo fluye en el mismo momento, en el mismo segundo. Es un circuito continuo. Llega la sangre aquí, pasa a la aurícula, de la aurícula baja al ventrículo izquierdo, la aorta, termina en los vasos grandes, medianos, chiquitos, capilares, y todo retorna tanto de la parte superior como la parte inferior. Las venas cavas superiores, ¿qué sangre traen? La vena cava superior
¿Sangre de dónde trae la vena cava superior? ¿En qué punto también? ¿Ah? El miembro superior. En la superior. cabeza, así es. En la parte superior, ¿no? Cabeza, cara, cerebro, etc. Y la inferior, todo abdomen, pelvis, ¿no? Está trayendo toda esta sangre desoxigenada para ir a oxigenarla al pulmón, botar el CO2 a través del CO2 se puede eliminar por la respiración y por el riñón, ¿ya? Esta es una forma que creó Dios para que por ahí botes ese CO2, Él mismo creó que vas a crear para la glucólisis y para la respiración celular, ¿no es cierto? Por ahí eliminas el CO2, es una forma. Y la otra forma es que el CO2 viene por acá, viene por acá, llega por acá, se va al riñón de la persona y ya se filtra para acá. Y va a ir a pasar por un gas a las nefronas, ¿ya? Muy bien. Comprenderás entonces la importancia de tener los riñones, la importancia de tener una buena ventilación. Hay enfermedades que disminuyen la ventilación, o sea, la expiración. Ya lo estudiaremos después. Los componentes vasculares entonces incluyen los vasos. Vamos a ver, acá en rojo las arterias, arteriolas y capilares. Arterias manejan grandes presiones. Las arteriolas tienen resistencias elevadas, ¿ya? Resistencia significa que hay dificultad para el flujo de la sangre, ¿ya? O sea, hay menos flujo, menos volumen en tiempo, ¿no? Eso significa resistencia, ¿ya? Resistencia, obviamente, ¿qué? Resistencia a comer, resistencia a ir a clase, no. Resistencia al flujo, ¿no? Eso es resistencia al flujo de la sangre y la sangre está llegando a un órgano. Muy bien. El músculo liso está inervado por el sistema simpático. Ya vamos a hablar de ello. Entonces, muy bien, y si hace resistencia, ¿cómo la hace? Una forma de hacer resistencia, porque la resistencia puede tener varias causas o varios factores que hacen que un vaso sea más resistente. Una causa es el diámetro del vaso. Si el vaso tiene un diámetro más pequeñito, va a haber más resistencia al flujo. Pero si ese vaso tiene un diámetro muy grandote, la resistencia al flujo es poca. ¿Ya? Es poca. Eso quiere decir acá. Dice que también está comandado, así como por el sistema simpático, por metabolitos locales, hormonas. Entonces, hay metabolitos locales, autapoides, por ejemplo, el óxido nítrico y la endotelina, que lo produce el propio endotelio. O sea, ya no el músculo liso a través del sistema simpático, del nervio, sino tu propio célula endotelial de ese vaso, él produce su sustancia. ¿Sabes qué? Endotelina. Uy, se ha cortado el vaso, me han cortado. El vaso cuando se corta, ¿va a ser vasodilatación o vasoconstricción? ¿Qué razonas? Tiene que hacer porque si no te desangrarías más, ¿no? Y en ese instante produce endotelina. Potente vasoconstrictor. Entonces no solamente el sistema simpático controla tus vasos. Ah, pero es que él lo hace a través del músculo y él lo produce el propio endotelio. ¿Ya? Eso significa. Dice otras mediaciones, las hormonas. Ah, sí hay hormonas que producen vasoconstricción. Como por ejemplo la angiotensina también es una hormona que produce vasoconstricción, ¿ya? Y así, hay distintas formas que el cuerpo busca de ayudarte para que no te mueras, pues si estás con diarrea o hemorragia no te vas a morir rápido, ¿no? Ay, no es que te cortes pues la yugular o la carótida, ya te mueres rápido, pues no le da tiempo, ¿no? Muy bien, los capilares son solamente para el zona de intercambios de agua, nutrientes y gases, ya tanto los capilares arteriales como los venosos, porque hay dos tipos de capilares, los que pertenecen a las arterias y los que pertenecen a las venas. Muy bien, las venas, dice, son de bajas presiones y tienen mayor parte del volumen sanguíneo, y las vénulas, mira, son más permeables. Son los más permeables, o sea que por ahí se puede escapar mucha cantidad de agua. Y eso es así, cuando por ejemplo aumentas la presión en una vénula, el agua se sale al intersticio porque los vasos recorren un tejido y las vénulas, si hay mucha presión de agua, porque hay muchas enfermedades que pueden
producir eso, van a generar salida de agua hacia afuera del vaso y eso genera edema de ese tejido, edema, agua en ese tejido. Muy bien, aquí está el circuito. Yo elegí este, a mí me gusta este, porque empieza en el ventrículo izquierdo, pero no importa dónde empieces, el resultado siempre será el mismo. Entonces, esta es de la doctora Constanzo. Uno, dice ella, aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo. Entonces, esto es un circuito. Todo está sucediendo. Todo el volumen de sangre está en ese minuto circulando. ¿Cuánto circula? 5 litros por minuto. Entonces, todo es continuo. No es que empieza acá, solo es para que así lo puedas estudiar y entender. ¿Ya? Entonces, de la aurícula pasa al ventrículo. Es importante que esto te entiendas. Porque está pasando, mira, de esto donde estoy señalando al ventrículo, ¿ya? Entonces, aquí hay una presión que empuja la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Entendemos que aquí la presión tiene que ser mayor y aquí menor para que la sangre pueda fluir en este sentido. Y que la válvula mitral que está acá tiene que realizar su función, abrirse cuando la aurícula se contrae. Si es que esto no sucediera, y por ejemplo la válvula estuviera dura y no se abre con facilidad, y eso se llama estenosis mitral, la sangre de la aurícula tiene dificultad para eyectar la sangre al ventrículo, entonces la presión aquí aumenta y por ende también la de las venas pulmonares. La sangre está llegando porque es un circuito que está continuando. Esta sangre llega y se acumula ahora retrógradamente en las venas pulmonares y en las capilares venulares pulmonares. Sabemos que las venas son muy permeables, entonces si esto sucede le va a dar edema pulmonar. Importante que mantenga la continuidad del circuito. Lo mismo puede pasar en un ventrículo enfermo. Imagínate que el ventrículo no se contrae bien porque tiene insuficiencia cardíaca, porque ya le dio un infarto antes y vivió y solamente el 60% de su ventrículo se contrae. La sangre que inyecta es poca. Y hay pacientes que hacen insuficiencia cardíaca descompensada. Hay tanto volumen de sangre que la pobre aurícula no puede vencer la presión de la aorta. Y sucede exactamente lo mismo que te expliqué con la válvula, edema de pulmón. ¿Qué más? Imagínate que la aorta le ofrece mucha presión de salida, la válvula aórtica al ventrículo izquierdo. Va a suceder lo mismo. Si hay una estenosis aórtica, el pobre ventrículo, por más que se contraiga, no sale toda la sangre y se acumula en el ventrículo y eso genera aumento de la aurícula izquierda y así. Entonces, este es el sentido, pasa la válvula mitral, pasa la válvula aórtica y el 100%, ahora, se inyecta el volumen del ventrículo izquierdo a la aorta y luego la aorta lo va a distribuir, mira, se va a distribuir, perdón, en el árbol vascular. No es igual lo que le llega a la piel que al riñón, no. Cada quien tiene un flujo ya determinado. Acá de este 5 litros por minuto, que es el flujo de sangre, va a llegar, que es lo mismo que decir el gasto cardíaco, porque es el flujo que sale del corazón, 5 por minuto, 5 litros por minuto. 5% de esto le llega a la piel, 25% allá está. A todos los músculos esqueléticos, a los 2 riñones, tus intestinos que son una barbaridad, el duodeno y el duodeno como 7-8 metros de largo, gran porcentaje, ¿ya? Las coronarias que son así, 5% de sangre. Y al cerebro el 15%. Todas terminan al final drenando ya sea en la vena cava inferior o la vena cava superior. Por aquí las venas cavas superiores, por acá las venas cavas inferiores, ¿ya? ¿Aló? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy día no, pero mañana sí voy. Por favor, mañana dígale que voy a la hora que empecé. Que no diga la hora. ¿Ya? Listo, gracias. Muy amable. Ya está. Entonces de ahí va a pasar a las venas, a la vena cava, ¿no? Por la vía gastrointestinal llega
llega pues a la vena porta, ¿no? Acá no está, pero llega a la vena porta. Bueno, terminan todos en la vena cava inferior y también la vena cava superior y llegan a la aurícula derecha, acá. Y lo mismo pasaría, ¿no? Si tengo un problema, por ejemplo, tengo una alta presión de la arteria pulmonar. Imagínate que todo esto retrógradamente, la presión de las arterias pulmonares, han afectado también a la arteria pulmonar. Y la presión de la arteria pulmonar ya no es como 1, sino como 5 veces su valor normal, por este problema del ventrículo izquierdo. Entonces, la presión que debe vencer el ventrículo a la arteria pulmonar es más. Y si no lo puede vencer, la sangre va a quedarse aquí. Y la aurícula también, igual que hace un momento, va a dilatarse y va a generar un reflujo hacia la vena cava superior y a la vena cava inferior. ¿Algo? Ya, ahí estoy sin falta. Gracias, muy amable. Entonces, y eso existe en el ser humano, claro que en enfermedades, ¿no? Ya nos vamos a ver después en fisiopatología, pero esto es el circuito básico del sistema cardio, corazón, vascular, vasos. Muy bien, vean, aquí tienen, ya después vamos a ver las actuaciones en serie y paralelo. Vean, entonces tenemos que, miren, en el corazón tenemos un aproximado del 7% de sangre en el corazón. Y vean que en las arterias grandes, medianas, pequeñas, un 13% del volumen de sangre, en las arteriolas y los capilares un 7%, y en las venas, que son de alta capacitancia, el Gaico nos dice que la circulación sistémica tiene, porque hay dos circulaciones, ¿ya? La pulmonar y la sistémica. Y esta contiene hasta el 84% del volumen de la sangre, ¿ya? Muy bien, entonces, así es, ya saben, cantidades, volúmenes, presiones de los vasos. Bueno, ahí está lo que estábamos explicando, vean que los latidos promedios pueden ir de 70, 80, 60, promedio 70 por 70 mililitros. Cuando llega la sangre de la sístole auricular llena así al ventrículo, que en ese momento está relajadito, está en diástole, para que su presión sea baja y lo pueda llenar. Lo va a llenar con un volumen aproximado en ese tiempo de unos 120 mililitros. Una vez que lo llena con 120 mililitros, esa sangre vence la presión de la aorta y sale, y aquí queda un promedio de 50 mililitros. Esos 70 mililitros que yo inyecté, que equivalen al 60% aproximado de lo que yo llené, de esos 120, esos son los 70 mililitros, que es el volumen sistólico de inyección, que son 70 mililitros, entonces 70 por 70, 4.500, 4.9 litros, redondeando 5 litros para que académicamente lo puedan entender, ¿ya? 5 litros por minuto. Ahí está el corazón, vean, esto es una vista posterior del corazón. ¿Qué es esto? Derecha. Ya acostumbran, ¿se auricular? Derecha. Roja, pues Derecha. izquierda, ¿no? Y esto es la aurícula derecha. ¿Quién drena en la aurícula derecha? Muy bien, chicos. ¿Y quién drena en la aurícula izquierda? Todo lo que llega al corazón se llama vena. Y todo lo que sale del corazón se llama arteria. No importa si es azul, rojo, verde, amarillo o fucsia, no interesa. Si llega es vena. Si sale es arteria. Ya está. Solo para el corazón. Y se especifica. Listo, ya está. Y aquí vemos, pues, ¿no? El ventrículo en su cara posterior, ¿no? Al ventrículo izquierdo, que siempre casi ocupa toda la cara posterior, ahí, en una visión posterior. Ya está. Y los vasos salientes de cada lado, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Esta es una visión anterior, ahí tienen su músculo auricular, ¿no? Y sus músculos ventriculares, ¿no? Grandes, amplios, para que recepcione el izquierdo sus 120 mililitros de sangre que le llegan. Las aurículas, como orejitas de perro, que tenían su músculo, ¿no? ¿Cómo se llama su músculo? Pectíneo, pectinado. Ahí está, un músculo contráctil. Un músculo contráctil. Y esto es
músculo entonces ya estás conociendo dos músculos, el músculo auricular y el músculo ventricular. No son iguales, pero sí tienen la misma fibra, pero no son iguales, este es más voluminoso, ¿no? Y entonces ahí están las fibras. Tenemos fibras para el músculo auricular, fibras para el músculo ventricular y fibras especializadas de excitación. ¿Cuáles son esas? Fibras de Purkinje. Entonces tenemos el nódulo sino auricular, el nódulo sino ventricular y las de His, derecho, izquierdo y las ramas de. Entonces son un tejido especializado, ¿no? Con su nódulo ahí cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Es automático, nadie le controla, él solito se activa, pero puede ser hiperestimulado gracias a ¿quién? ¿A quién? La picada. ¿Quién puede estimular al nódulo sinusal o a las fibras musculares? ¿Quién? ¿El sistema qué? Simpático. El sistema simpático puede estimular, ¿no?, a las fibras ventriculares. Tiene poca efecto sobre el nódulo simpático, pero tiene un excelente efecto sobre la masa ventricular. Este músculo carnoso, viene la adrenalina, la noradrenalina, se une a sus receptores en el músculo cardíaco y le ayudan a ¿qué? ¿Qué efecto tiene? Contraerse con más fuerza y a contraerse más veces. O sea, aumenta la frecuencia cardíaca para mejorar la presión si es que así lo necesitas. Muy bien. Y no necesariamente cuando tú tengas una diarrea o una hemorragia. Imagínate que sales de aquí y te empieza a perseguir el chango con su moto. Vas a correr, ¿no? Y en ese momento te sale el Superman que llevas dentro. Pero no es el Superman, es la adrenalina. Te puede saltar todo el muro de la Panamericana en un solo brinco, hijo. Te lo prometo que te podrían hacerlo. La adrenalina es tan poderosa que te va a aumentar la frecuencia cardíaca. O cuando te asustas no te late más rápido el corazón. Entonces son efectos sobre el músculo cardíaco. ¿Ya? Y para descender ya es el parasimpático, ¿no? O te quedas taquicárdico toda la vida. Pues hay un efecto de equilibrio. Ahí está un corte transversal del músculo cardíaco, bien bonito. Entonces, esto ya sospechan que es el ventrículo de qué lado. Sin leer el izquierdo. Maneja presiones más. Mira, ahorita estamos acá en cardio. Después veremos vascular. Y acá está el ventrículo derecho. Maneja presiones más bajas, por ende su músculo es más delgado. ¿Ya? Estas fibras musculares son células vivas, tienen su membrana. ¿Cómo se llama la membrana de la célula cardíaca? Sarcolema, y su citoplasma se llama sarcoplasma. ¿Y su retículo cómo se llama? Retículo sarcoplasmático. Ahí está, mira, esto es una célula, es una fibra. Doctora, pero no tiene forma de un circulito y un núcleo como el huevito. No, pues hijo, esos son primarias, de inicial, se llaman eso. Esto es una célula real, microscópica, claro, solo la puedes ver al microscopio, pues, con tus ojos no lo puedes mirar. Entonces ahí está, mira, ya sabes que tiene su sarcolema, sus túbulos transversos, por donde ya vamos a estudiar que ocurre el ingreso de los electrolitos para la contractura. La mitocondria, mira, grandes esas mitocondrias para la producción de ATP. Y el retículo sarcoplasmático. Es lo mismo que lo que tiene el hígado, la neurona, pero acá se llama así, ¿ya? Por las sarcómeras, porque esto es una sarcómera. Las sarcómeras. Ya está. Ahí está su núcleo, mira, en el medio. El núcleo en el medio de toda la fibra, ¿ya? De los mitocondrios, mira, ocupan el 25% de esa fibra, ¿ya? Muy bien, y tiene sus filamentos de actina y miosina, que son los que se acortan y se pegan cuando hacemos la contracción cardíaca. Además, también
también estas fibras están separadas por estas estructuras que se llaman estructuras discos intercalares, ¿no? Que separan fibra con fibra, ¿no? Y está el núcleo en el centro, el núcleo en el centro de la fibra, ¿no? También estos tienen uniones, las gap junctions, ya los vamos a ver. Acá tienen una visión, esa fue una visión 2D del Guyton, y esta es una visión 3D, con un corte en el medio, mira, qué maravilloso. Por eso lee de distintos libros, no solamente leas de Sudoku, ¿ya? No solamente leas de Sudoku, ¿ya? Lee de varios libros, busca, investiga, nutre tu conocimiento. Entonces ahí tienes, mira, una tridimensional acá, las mitocondrias, mira, y las fibras y sus discos, ¿no? Vean acá las bandas de miosina, de actina y su núcleo céntrico, ¿no? Su núcleo céntrico, su gran cantidad de mitocondrias. Y los discos intercalares, mira cómo separa uno de otro, ¿ya? Ya está. Así es la fibra de esas células tienen receptores, por si acaso en su sarcolema, receptores para las vías nerviosas adrenérgicas para aumentar la frecuencia cardíaca. Acá están los discos intercalares, vean acá está su sarcolema de color plateado y vean, miren estas uniones comunicantes, ¿no? Para que el impulso llegue con mayor rapidez, ¿no? Los electrolitos se pasen rápido por estas uniones y genera, pues, dice, una conducción de potenciales de acción desde la fibra muscular hasta las fibras vecinas de manera mucho más rápida, ¿ya? Está bien. Ahí tienes una imagen comparativa, mira, de cómo es una fibra muscular cardíaca y una fibra muscular esquelética. Ella es voluntaria. ¿Quién la controla? Ya tú, pero ¿quién? La corteza motora, tu cerebro, tu corteza motora. ¿Dónde está la corteza motora? En la circunvolución precentral, por delante de la fisura de Rolando. Ahí está tu corteza motora. Ella envía la primera neurona motora y llega a la médula, y la segunda neurona motora envía su fibra nerviosa en la unión neuromuscular y ocurre la despolarización, ¿ya? Entonces, así es, mira, tiene su núcleo periférico, tiene también su sarcolema, y acá vemos que las mitocondrias son un poco más delgadas, no ocupan tanto volumen como las del corazón, ¿ya? Y vean, ahí tienen su retículo sarcoplásmico más, más numeroso, más aglomerado que las del corazón. Ya son diferencias microscópicas de ambos, pero tienen las mismas estructuras, Ahí están las válvulas cardíacas, las válvulas auriculoventriculares, que están entre las aurículas. Para la mitral con dos valvas, lado izquierdo, y para la tricuspidia del lado derecho, aurícula derecha y ventrículo derecho. Y las válvulas semilunares, sí importan en el tema del flujo sanguíneo. Si ella se obstruye y no cierra, perdón, está muy dura, está estenótica, no pasa por la sangre. O imagínate que esté flácida. Insuficiencia valvular. Cuando el ventrículo se contraiga, la sangre se va a regresar a la aurícula. ¿Ves? Importante en el flujo. Entonces vas a inyectar menos sangre a la aorta, porque un poco se está yendo a la aorta y otro poco se está yendo por la válvula, ¿ya? Igual para las arterias y venas. Entonces ahí están las diferencias. Y vean ustedes cómo de la aorta, nace la aorta, nacen también las coronarias. Entonces el flujo aquí es importante, ¿no? Si se obstruye el flujo en este vaso, no llega sangre, no hay oxígeno, no hay ciclo de Krebs, no hay fosforilación oxidativa de esas grandes mitocondrias que han visto, y muerte del músculo ventricular. No es lo mismo que se te obstruya el inicio de la coronaria derecha a que se te infarte pues esa ramita distal. Porque tu infartito ni sabrás que te da ya, pero a ver que te den el inicio de la coronaria. Oye, en el cerebro existen infartos silentes, ¿eh? Es un nuevo criterio dentro de la guía de manejo de la American Heart Association. Infarto silente significa que alguna arteria muy microscópica se obstruyó y generó la muerte de esas celulitas. Son tan poquitas que el infarto silente no tiene ningún síntoma, ¿no? Pero le hacen la resonancia y ahí se ven los microinfartos, ¿no? Muy bien, las valvas también tienen a su vez conectadas
también son importantes del músculo papilar. ¿Qué pasa si yo lo rompo esto? Ya no hay conexión, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que va a pasar es de que esta válvula va a disfuncionar. Y eso sí ocurre en los infartos. Los infartos tienen complicaciones. Por ejemplo, una complicación del infarto de miocardio es la insuficiencia cardíaca. O sea, no puede bombear bien, no puede contraer. Otra complicación son la ruptura de la pared del músculo. Otra complicación es la ruptura del músculo papilar por infarto, ¿no? Se desoxigena esta zona igual. Y eso genera insuficiencia valvular y eso genera insuficiencia cardíaca con el paso de los años, a menos que se opere el paciente y lo ponga una nueva válvula. Ahí están las válvulas cerradas y abiertas. Las válvulas generan los ruidos cardíacos cuando se cierran o se abren. Cierra. A ver qué opinan. Cuando se abre. No, las válvulas suenan cuando se abre, apertura. Primer ruido cardíaco, ¿qué es? Apertura de las válvulas auricular. Perdón, cuando se cierran, discúlpenme, cuando se cierran, ¿no? Y cuando se abren no deberían de sonar, Repito entonces, cuando las válvulas se cierran, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, primer ruido cardíaco. Y cuando se cierran las válvulas aórtico y pulmonar, segundo ruido cardíaco. ¿Ya? Y también cuando la válvula se cierra puede haber, pero eso ya es patológico, chasquido de apertura se llama. Cuando hay estenosis mitral y le cuesta mucho a la válvula abrirse y los músculos tienen que jalar con una tensión tan fuerte que genera un chasquido de apertura. Eso es patológico, pero es un ruido extra. Pero solo de eso. Entonces, eso permite pues el flujo de sangre de una cavidad a otra cavidad. Si está muy cerrada, no pasa. Y si no cierra bien, también es un problema porque la sangre se regresa. Listo. Esa es la función, grosso modo, porque ya vamos a ver al corazón a él solo. Ahora vamos a los vasos. Mira, los vasos ya dijimos, están los que llevan sangre oxigenada y nutrientes y están los que llevan sangre desoxigenada y desechos tóxicos. Entonces, tienen capas, pues, hijo. El vaso no sé cómo lo imaginarás, pero es una estructura que tiene capas. ¿Cuántos tejidos tiene el cuerpo humano? A ver, cuéntenme. Tejidos. ¿Qué tejidos conocen? Muscular. Tejido epitelial, muy bien, que recubre los epitelios de los tubos, de los conductos, ¿no? Epitelio nasal, epitelio bronquial, epitelio de los vasos. ¿Qué epitelio tiene este vaso sanguíneo? ¿Qué opinan? ¿Estratificado, pseudoestratificado, columnar, cilíndrico, plano, escamoso? ¿Qué tipo de epitelio es? Muy bien, es un epitelio simple, plano. Entonces, ya te imaginaste cómo es el endotelio de tu aorta, cómo es el endotelio de tu cerebral media, cómo es el endotelio de tu arteria renal, cómo es el endotelio de la vena porta. Ya sabes cómo es el endotelio. Listo, se acabó. Después de esto van a tener, esa es la llamada la túnica íntima, ¿ya? Es el endotelio más su membrana basal. Importante esa membrana basal para las respuestas de coagulación, ¿ya? Esa es la túnica íntima. La túnica media está compuesta por otro tipo de epitelio. ¿Cómo se llama este epitelio? No. ¿Qué es esta túnica media, primeramente? Muscular. Entonces, ¿qué tejido es? Muscular, pero liso. Muscular, 2 puntos, liso. Porque ¿cuántos tipos de tejido muscular tienen? El liso. El esquelético estriado y Cardíaco. Y el cardíaco. Ya está, ya vimos el cardíaco hace un momento. Ahora centramos nuestra mente en el músculo liso. Oye, músculo liso hay en varios lugares. ¿En el intestino hay músculo liso? Sí, pero tiene otro epitelio, ¿no? Por ejemplo, en el duodeno y el uno tiene este epitelio cilíndrico, ¿no? Cilíndrico con vellosidades, ¿no? Es otro tipo de epitelio. Pero debajo de ese epitelio tienen también su capa de músculo liso. Igual el estómago, son músculos lisos. Muy bien. La arteria es igual. Tiene
vamos a estudiar con más detenimiento los capilares que tienen otro tipo de estructura. Bien, ahí tienen otra imagen, miren, más grande. Ahí está, mira, acá incluso se puede ver, ¿no? La túnica íntima formada por este epitelio que se llama endotelio. A diferencia de las arterias, las venas tienen válvulas. Tienen válvulas, porque como no tienen mucha presión, la sangre puede regresar, entonces las válvulas mantienen la propulsión de la sangre, ¿ya? Muy bien, porque van, mira, si esta es tu vena femoral que va a ir hacia arriba, van contra la gravedad, van contra la gravedad. Muy bien, seguimos. Tenemos endotelio, tejido conectivo, la lámina basal, ¿no? Acá está, este marrón es la lámina basal. Lámina elástica interna y lámina elástica externa, vea usted. Entonces la interna por dentro de la capa muscular y la externa por fuera de la capa muscular y la túnica externa, que es la túnica adventicia. Entonces, miren, las arterias tienen sus láminas elásticas y está bien que sean elásticas. ¿Por qué? Porque la arteria se distiende o se estira para propulsar la sangre por el circuito arterial. ¿Tú crees que si esa arteria no fuera elástica y fuera rígida, podría propulsar la sangre con fuerza? No, no podría. Por eso las arterias manejan presiones, ¿no?, grandes, aunque bajos volúmenes, pero grandes presiones, ¿ya? Y eso es gracias a esta capa histológica que está en los libros, no está en YouTube, no está en TikTok, no está en Sudoku, ¿ya? Miren el endotelio, esto es el endotelio, ¿ya? El endotelio solamente tiene su epitelio y su lámina basal o membrana, nada más. ¿A él le interesa contraerse? No, pues, ¿qué ocurre acá? El intercambio. ¿Tú crees que si esto se contrayera podría pasar la sangre? No. Él es pasivo. Él, si le llega sangre, es gracias a las arteriolas. Si la arteriola hace vasoconstricción, le llega poco. Él solo es pasivo. ¿Le llegará o no le llegará? Él recibe nada más la sangre y le llega. Pero él es el que determina cuánto le llega a ese tejido, ¿ya? La arteriola. Muy bien, este es el sentido, la aorta, la arteriola, termina al final en la arteriola, sus capilares y retornan por las venas. Vamos a ver estos tejidos, ¿ya? Hoy he estado por ya me cansé. Muy bien, miren aquí. Miren, acá hay una imagen histológica del ROS. Les pone una imagen tridimensional más una imagen real microscópica en 2D. Ahí tienen, ya vimos, de adentro hacia afuera, del lumen a la periferia, como quieras llamarlo. Miren, están tus células endoteliales. Luego tenemos, miren, esta lámina basal debajo del endotelio, que hemos explicado, que van a ser importantes para los otros temas posteriores de la población. Mira, las células endoteliales dijimos que ellas pueden producir también sus sustancias alcaloides, sus propias sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras, ¿ya? ¿Qué más? Las membranas elásticas internas y las membranas elásticas externas. Y miren toda esta capa del músculo bastante grueso, ¿no? Y vean ahí, les señalan, miren todo esto como gusanitos, son las láminas elásticas, ¿no? Ahí están las láminas elásticas y vean aquí la adventicia con otras funciones como llevar nutrición al vaso, son los vasos del vaso sanguíneo, vaso vasorum, ¿ya? Vaso vasorum. Y así, fibroblastos para la cicatrización de un vaso si es que se rompe, ¿no? Que va a ser importante en el sistema de coagulación, macrófagos que pueden ir al tejido o a ese vaso. ¿Ya? Esa imagen se me pasó. Vamos a ver las. Entonces son arterias elásticas. Mira acá. Esto es el ventrículo izquierdo que está propulsando la sangre a la aorta. Mira, gracias a esas fibras elásticas, él puede hacer esto. Y eso genera que se llene, se
¿Qué sería esto? Un tornillo. Un tornillo. Entonces, vamos a disminuir el calibre de este vaso y la sangre va a pasar con más dificultad, más dificultad. Entonces, si acá hay más dificultad para que la sangre pase, acá la presión aumenta. Por eso la resistencia vascular periférica elevada, o sea, la resistencia acá aumentada, aumenta la presión. Son directamente proporcionales. Muy bien. Esas son las funciones de las arteriolas. Acá tienes otra imagen. Entonces tienes el ventrículo izquierdo, imagínate pues que te ha dado una hemorragia o tienes una diarrea intensa. En ese momento el volumen efectivo va a disminuir, ya no es 5 litros, ahora es 3 litros. 3 litros. Entonces, esos 3 litros tienen que distribuirse en tus órganos. Bueno, pues te cuento que, por ejemplo, si estos fueran los capilares para la piel, va a haber vasoconstricción. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es que menos volumen pase por la piel para mantener el volumen que va a pasar por el corazón, por el cerebro, por ejemplo. Por eso genera la resistencia de los vasos. ¿Ya? Si yo hiciera resistencia de todos, ahí sí que generaría una gran presión y dificultad para que la sangre sea propulsada. ¿Ya? Entonces, así funciona. ¿Y por qué hacen vasoconstricción? Porque las arteriolas también tienen músculo liso, mira, pero no son tan elásticas como lo era la aorta. Entonces, la aorta y arterias grandes, arterias medianas, tienen contenido o material elástico mucho más que las arteriolas. Ellas tienen, sí, su capa de músculo liso. Acá dice células, mire, y se ve clarito las células musculares, no todas alargadas, ¿ya? Y acá, para acá está la membrana elástica interna, ¿ves? Entonces, sienten la apéndice. Muy bien, así es como se ve. Acá tienes lo mismo. Bueno, entonces, esto es una imagen para que compares, ¿no? Acá el músculo liso, ¿eh? Y el endotelio muscular. Así se ve esa luz de la arteriola. Muy bien, las arteriolas son también arterias musculares, a diferencia de al igual que la aorta, que también es una arteria muscular, pero también ella es elástica. Tiene receptores, mira, ya dijimos que el músculo ventricular tiene receptores que van a ser estimulados por el sistema nervioso simpático. Te pregunto entonces, ¿dónde inician las neuronas simpáticas? En el cerebelo. No, ahí es un relevo. Igual que los dos. ¿Qué habrás leído? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué parte es esta? Pues? El asa. Todo. La sustancia Gris. La sustancia gris, pues no es que está negra ahí. Sustancia, ya pues, por favor. La sustancia gris. Y alrededor la sustancia blanca de la médula espinal. Y así es todo alrededor. Desde el agujero occipital donde nace la médula hasta el disco L1, L2 donde termina. Desde ahí está comprendido el nivel C1 hasta el nivel sacro, hasta la raíz sacra. Entonces cada nivel va sacando su raíz, ¿cierto? Muy bien, entonces en este nivel, ¿dónde nace Entonces, ¿dónde nace esa neurona ganglionar simpática? ¿En el asta anterior? ¿En el asta? ¿Dónde? ¿Ah? No sabe. ¿En el asta? Lateral. Ahí nace la primera neurona simpática de la médula espinal. ¿Estas astas laterales se ven en todos los cortes anatómicos? No. ¿De dónde a dónde? Muy bien, hija, desde el asta. A ver quién está en mi grupo. Muy bien, en toda la área
¿qué ganglio? Foliculares. ¿Los ganglios qué? Simpáticos, pues. O son los ganglios de donde están los linfocitos. No, pues hijos, son los ganglios. Aquí hay neuronas simpáticas, neuronas. Por eso es negro. Lo negro es neurona, o sea, somas, perdón. Son somas de neuronas. Todo lo que tú ves negro son somas de neuronas. En este caso, en la lateral están los somas de las neuronas, de las somas de las neuronas simpáticas. Pero el conjunto forma pues una pelotita y esos son los ganglios de la cadena cervical. Entonces, cuando sale la primera neurona del asta lateral, va a ir a contactar a la siguiente soma que está en los ganglios de la cadena cervical, ¿no? Entonces, esos ganglios de la cadena cervical, ¿no? De la cadena simpática, entonces van a ir a contactar ahí, ¿cierto? A la cadena simpática. Y de ahí van a hacer la segunda neurona postganglionar, ¿no? Esta es la neurona preganglionar y esta es la neurona postganglionar, que tiene una fibra larguísima, pues, porque desde tu vértebra tiene que llegar hasta el corazón, tiene que llegar hasta la pupila, tiene que llegar hasta el intestino, tiene que llegar hasta la vejiga. Ya está. O la vejiga no tiene músculo. Sí tiene. Entonces así, ¿ya? Entonces su primera neurona es preganglionar corta y la segunda es postganglionar larga. Es distinto en el parasimpático, es al revés. En el parasimpático la primera es muy larga y la segunda es muy corta. Por eso les hago esa aclaración. Listo, entonces, esta neurona está llegando a tu vaso, acá, al vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, como llega entonces, ahí tienes el vaso, ¿no? El vaso. Entonces, los vasos, sean arterias o sean venas, tienen receptores en su membrana. Los receptores alfa. Los receptores alfa, como dice acá, alfa 1, adrenérgicos. Cuando le suelta su adrenalina o su noradrenalina, va a generar vaso, o sea, contracción del músculo liso de este vaso. ¿A través de qué? Mira acá en la imagen, de la fosfolipasa C, que activa, va a liberar un fosfato, ¿no? Y va a convertir al inositotrifosfato en que va a convertir este fosfato en diacilglicalor, libera su fosfato y eso permite la salida de calcio y la futura contracción de este músculo liso. Muy bien, esos son los. A través del sistema no lo controlas tú, pues, según las necesidades, ¿ya? Constricción del músculo liso, y eso obviamente que genera si hace vasoconstricción, que el diámetro del vaso sea más chiquito y haya menos, cuando te da diarrea o te da hemorragia, el paciente viene todo pálido, sus labios blancos, porque ha hecho vasoconstricción de toda la piel para mantener el volumen poco que tiene circulando en el corazón, en el riñón, por ejemplo, ¿no? Ya está. También se hace vasoconstricción de todos los vasos del intestino. Muy bien, tienen receptores beta 2 adrenérgicos y son menos frecuentes. Están en el músculo esquelético. Ah, mira. Entonces, en el bíceps, acá voy a dibujar el bíceps. Entonces tienes a tu bíceps. Mira, entonces esto es la arteria. Y acá está el bíceps. Pero el bíceps también tiene vasos, ¿o no tiene vasos que lo irrigan? Sí. Sí, ¿no? Y ya tú sabes qué vasos van a los bíceps. Y como tiene su vaso, ese vaso tiene inervación del asta lateral. Entonces, estos vasos del músculo tienen receptores beta 2. ¿Y qué le van a producir? ¿Qué dice ahí? Mira, le producen lo contrario. Estás aprendiendo que el sistema nervioso simpático en un vaso cualquiera puede producir vasoconstricción o en otros vasos que son del músculo
vasodilatación. Cuando corres, ¿tú qué crees? ¿Que tu músculo hace vasoconstricción o vasodilatación? Dilatación. Hace vasodilatación. Cuando tú corres, haces vasodilatación, llega más flujo, porque tiene que llegar más oxígeno y más glucosa. Ah, pero cuando te da diarrea, haces vasoconstricción. En algunos órganos, porque en otros el flujo se nos queda normal, ¿no? En algunos vasos. Y esa vasodilatación lo hace a través de la adenilato ciclasa, convirtiendo el ATP en AMP cíclico, que va a ser un estimulante de la producción de sustancias relajantes del músculo liso, ¿ya? De la arteria de ese modo. Ya está. Entonces, así funciona el sistema. Y, dicho sea de paso, el sistema simpático también va al músculo ventricular, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué receptores tiene el corazón, el ventrículo izquierdo? ¿Qué receptores tiene el ventrículo izquierdo? Hable. Beta adrenérgicos. ¿Qué tipo beta? Beta 1. O sea, el sistema nervioso simpático llega ahí al músculo ventricular y le estimula positivamente para hacer contracción. ¿Ya? Contracción. Muy bien, las arterias dicen. Entonces, la zona en la que puede variar la resistencia mediante modificaciones de la actividad simpática, catecolaminas, son las arteriolas. Ahí está, más grande todavía la imagen. Mira su músculo liso, no te olvides. ¿Qué receptor tiene si hace vasoconstricción? Y si hace relajación en el músculo esquelético. Muy bien. Oye, ese receptor beta 2, ¿sabes dónde también está? En el sistema respiratorio. ¿Qué epitelio tiene el bronquio? A ver, cuéntame. Ya me has dicho que acá hay un epitelio simple plano, que se llama endotelio. ¿Acá? Cúbico. No. Cúbico. ¿Cuál es? No. Muy bien. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células Caliciformes. Debajo de ese epitelio hay también, ¿qué cosa? Músculo liso. Músculo. O sea, el bronquio también puede hacer broncoconstricción o bronco. Cuando se activa el sistema simpático, puedes producir vasoconstricción, o si estás en huida, ¿qué vas a producir? ¿Broncodilatación o broncoconstricción? Claro, porque quieres que te entre más aire al pulmón, ¿no? Para que corras y te escapes. Ya está. Entonces, en una huida vas a tener vasodilatación beta 2, broncodilatación beta 2 y taquicardia beta 1. Para que te escapes, pues del charmo, si no, ¿cómo te escapas? No puedes. Uy, no te olvidé, no voy a hacer caer. Disculpa. Acá no hay xenofobia. Tranquilo. Muy bien. Monocapa, ahí está, capilares. Mira, ve. Mira esta imagen bella, hermosa del ROS de histología. Una imagen de microscopio electrónico. Doctora, no le creo, ¿cómo va a ser así? Ya inventan ya. No, hijo, ahí está la foto real. Ya existe, mira, así son tus vasos, así es el capilar en tu cerebro, así es el capilar en tu glomérulo y así. ¿Ya? Ahí está la monocapa y su laminita basal. ¿Ya? Así es. ¿Para qué sirve? Intercambio de nutrientes, de gases. Pues sí, acá está entrando el oxígeno y recibiendo. ¿Son liposolubles? Hemos explicado cómo está formada esta capa de esta membrana celular de fosfolípidos. Así que el oxígeno pasa como Pedro. Muy bien, sustancias hidrosolubles también porque tienen agua, purinas. A veces tienen espacios huecos también. Poros o espacios huecos. Mira acá. Entonces aquí hay un endotelio, dice, no posee poros. Por ejemplo, en los pulmones, en el tejido adiposo. Acá tenemos un capilar que sí tiene fenestraciones. Aparte de sus fosforinas, tiene sus fenestraciones, sus pedazos huecos por ahí.
Muy bien. En el riñón, mira, o sea, en el capilar glomerular, porque tengo que filtrar o no por ahí. ¿Qué filtro? Agua, filtro glucosa, filtro sodio, líquido, un montón de cosas se filtran en él. Todo se filtra, la urea, etc. Y estos son de la médula ósea, mira, son mucho más grandes, porque por ahí que tiene que salir el glóbulo rojo, el glóbulo blanco, todas esas células que se están formando, ¿no? Vaso, hígado, corteza adrenal. Muy bien, dice, no todos los capilares reciben perfusión, hay perfusión selectiva, eso es cierto. Mira, tú ahorita estás sentado, no mueves los músculos esqueléticos, pero ¿sabes qué sí está activo en ti ahorita? Tu corteza auditiva. ¿Qué más? Tu área de Wernicke, donde está la comprensión del lenguaje hablado, ahí en la zona parietal. Entonces, en este momento tu cerebro tiene más afluencia de perfusión en los capilares de la zona parietal del área de Wernicke y en el área occipital porque estás mirando y en el área de la audición. Si yo te inyecto luz a la pupila y pudieras ver el flujo sanguíneo, en ese momento verías que todo el flujo aumenta en la corteza occipital, ¿no? Porque estoy estimulando esa zona. Por eso dice que la perfusión es selectiva según las necesidades metabólicas de ese tejido. Si el músculo está corriendo, entonces habrá más perfusión en el músculo. Si estás en reposo y estás escuchando música, habrá más perfusión en tu corteza auditiva. Por eso es selectivo. Muy bien, capilares, dice. Van a estar determinados, dice, su flujo por la dilatación o constricción de las arteriolas y los esfínteres precapilares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ves una distribución selectiva, bueno, no selectiva, pero baja, ¿no? Porque mira, ¿qué habrá pasado? Habrá hemorragia y este tejido, mira, solamente este pedacito nomás por aquí. El resto no hay perfusión, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el organismo según las necesidades o lo que esté pasando en ese momento. Y eso es controlado gracias a estas arteriolas y esos esfínteres, que son unos músculos que están ahí precapilares. Vénulas y venas. Mira la vena, puro músculo la vena, mira. Puro músculo, no hay elasticidad. Dice, igual que los capilares, las vénulas son de paredes finas, las venas, dice, tienen un endotelio y una cantidad modesta, o sea, menor cantidad de tejido elástico, ¿ya? Cantidad modesta de músculo liso y tejido conectivo, ahí está. Mucho menos cantidad de tejido elástico que las arterias, ¿ya? Entonces ahí tienes el endotelio, la lámina basal, tu túnica media, que está comprendida pues, por estas capas musculares, y tu adventicia. En la vena, por ejemplo, la vena femoral, la vena cava inferior, la vena porta, la vena suprahepática, y así, la vena yugular interna, la vena de Galeno, todas las venas que tú hayas conocido en la anatomía. Tienen capacitancia, dice, o sea, tienden mucho, albergan mucho volumen, ¿ya? Pueden retener la sangre, capacidad para retener sangre sumamente elevada, ¿ya? O sea, tienen mucho volumen de sangre. Muy bien, porcentaje de sangre entonces es más grande, dice que contienen el volumen de sangre más grande del sistema cardiovascular, pero a presiones bajas, ¿ya? Muy bien, esto es una vena mediana, dice, la tiene su adventicia más grande, esta vena mediana, menos capa muscular. Ahí está, dice, inervado por las fibras, también las venas, arterias, todos, tanto venas como arterias están inervadas por el sistema nervioso. Sí, ahí está, mira. Arteria, arteriola, tienen músculo liso. La vena tiene músculo liso, también la vénula. ¿Los capilares tienen músculo liso? ¿Sí o no? No, Sí. que llega nervio, no, pues porque no tiene nada. Ellos, si tienes una diarrea, vasoconstricción para empujar esta gran cantidad de sangre acumulada, guardada de reserva ahí en tus venas, ¿ya? Muy bien, cualquier incremento de la actividad simpática, dice, determina la contracción
entre varias cosas, la ley de Forsyth. Muy bien, entonces ya se ha entendido más o menos cómo es la estructura, ya entramos en contexto, ¿no? Como cuando te cuentan un chisme, vamos a entrar en contexto. Ya te puse en contexto. Si no entendiste, tipo, no. Muy bien, la hemodinamia dice eso. Entonces, ahora vamos a estudiar la hemodinamia, o sea, cómo ese flujo va a transitar desde el corazón por los vasos y qué factores pueden influenciar en ese flujo, en que haya más flujo, en que haya menos flujo, en que haya mucha resistencia, menos resistencia, tanto en estados fisiológicos como en patológicos, ¿ya? Y la hemodinámica, hemo de sangre, dinámica, pues, ya, del movimiento. Entonces, esto estudian también los ingenieros, la dinámica de fluidos, ¿no? De fluidos, ellos lo estudian en tubos, en tuberías, si un líquido es muy corrosivo, si un líquido es muy espeso, cómo va a transitar, qué tipo de material puede usar. Así como los ingenieros lo estudian, esta física para sus tubos, nosotros nos vamos a abocar al cuerpo humano, ¿ya? El cuerpo humano. Son los principios que gobiernan el flujo de un líquido. En este caso, ese líquido es la sangre. Un flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular. Los conceptos que vamos a ver son principalmente el flujo, resistencia y capacitancia, porque tenemos solo una clase para la presión arterial, ¿ya? Muy bien, dice que sanguíneo accede y sale del cuerpo. De lo que sale del corazón. Importante lo que el corazón bombea, porque es lo que va a distribuir a cada órgano del cuerpo humano. La sangre es impulsada por una presión y esto puede variar a través de las resistencias que encuentre. Muy bien. ¿Qué más? El flujo sanguíneo. Miren, vamos a ver ahora entonces solamente el flujo. El flujo es la cantidad de sangre que va a recorrer en un determinado tiempo. Puede ser litros por minuto, mililitros por segundo. Es variable, pero esa es la idea. Es la cantidad de sangre que ha recorrido en un tiempo determinado. Eso es el flujo, ¿ya? Muy bien. En el adulto en reposo, como tú ahorita, por ejemplo, dijimos ya de 5.000 mililitros por minuto, o también lo puedes decir como 5 litros por minuto, u 83 mililitros en un segundo. En un segundo. Eso es lo que fluye en tu circuito, ¿ya? En el gasto cardíaco. Muy bien. Habiendo entendido qué cosa es el flujo, ahora vamos a ver la superficie de sección transversal. Te pregunto, ¿quién va a tener más sección transversal sin leer ahí? ¿Una aorta? O si yo juntara todos los capilares, tenemos millones de capilares. ¿Quién va a tener más área si yo los juntara aquí? Una aorta y los millones de capilares. Los capilares. Los capilares tienen un área transversal. Si los cojo a todos, más grande que una aorta. Mira, acá lo dice. La aorta tiene una superficie transversal que es medida, ya lo vamos a ver a través de su radio, ¿no? La aorta es de 2.5 centímetros cuadrados. Tenemos los capilares 2.500. Entonces, la superficie que mantienen los capilares es 1000 veces más grande que la de una sola aorta, ¿ya? Vea usted, por ejemplo, de la vena cava, es una vena bien gruesa, tiene un diámetro bien grande, 8 centímetros. Aquí es menos que la aorta, ¿no? De las vénulas, vean, 2250 y pequeñas venas, dice 80, ¿ya? Entonces, mira, acá tenemos 250 más 80 más 8, más área de superficie transversal, ¿no? O sea, siempre nos abocamos a que el lado venoso tiene más cantidad de sangre, ¿ya? Pero ese es el área de superficie. Seguimos entendiendo. Distribución de la sangre. Dice acá que el volumen absoluto, no en porcentaje. Tenemos solo vamos a hablar de la circulación sistémica, vean. Circulación sistémica, 4.200 mililitros. De los 5 litros, 4.200. Que equivale al 84%, ¿ya? Que también lo dice el Guyton, esto es del boro.
Miren, la aorta y las grandes arterias tienen un volumen absoluto neto seco, 300. Las arterias pequeñas, 400. Capilares, 300. Mira. Y las venas, solo las venas pequeñas y las venas grandes, 2300. O sea, mira, las venas, ¿cuánto volumen tienen? 3200 de los 4200. Tienen gran cantidad de volumen. En cambio aquí, solo entre arterias y grandes, medianas y pequeñas, sin contar esto, solo 700. Entonces estamos corroborando que el sistema arterial tiene menos volumen que el sistema venoso, ya son discapacitados. Muy bien, ahí tienes ese ejemplo. Vamos a ver los diámetros de los vasos, ¿ya? Desde el más grande hasta el más pequeño. Ya dijimos que existen áreas transversales, pero acá vamos a ver el área transversal solo de un vasito por uno por uno nada más. Por ejemplo, de la aorta tiene un diámetro de 12 milímetros, o sea, 1,2 centímetros de la aorta. Macroscópica, la puedo mirar, la puedo tocar, la puedo coger. Y mira, la arteria mediana, la arteriola, 15 micrómetros, estas 2 milímetros, 15 micrómetros. El esfínter precapilar, no lo podemos mirar, pues hijos, son microscópicos, solamente con el microscopio. Y las arteriolas también, ¿ya? Mira, el capilar ya, 3 micrómetros, ¿ya? Este es su radio. Y de las vénulas va aumentando hacia las venas. Mira, la vena acaba 15 milímetros, la aorta 12, y así, la vénula 10 micrómetros y las venas 2 milímetros. Entonces, así vemos la imagen, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Mira, acá te dicen células endoteliales, todas tienen células endoteliales. Dice fibras elásticas, ¿no? Las arterias tienen fibras elásticas hasta los esfínteres precapilares, pero ya el capilar no tiene fibra elástica ni músculo liso. No tiene, porque no tiene la función de hacer ni vasoconstricción ni vasodilatación. Las vénulas, mira, tampoco tienen vasoconstricción ni vasodilatación, pero sí las venas grandes, ¿ya? Y así. ¿Qué más? Muy bien. Entonces, así se puede ver a los vasos, como únicos o como en grupo. Cuando los vemos en grupo, hablamos de áreas de superficie transversal. Mira, acá tenemos que la aorta tiene esta cantidad de área, ¿no? Su área es lo moradito. Es un área de superficie transversal pequeña. Solo tenemos una aorta, pero la superficie transversal o el área de los capilares, mira, es muy grande, porque tenemos 10 a la 10, o sea, 1 y ponle 10 ceros. Esa es la cantidad de capilares, ¿ya? Venas 10 a la 2. Entonces es lógico entender, este es un área, ¿no? Un área. Ahora mira, ¿dónde tiene mayor cantidad de volumen? En las arterias. Y acá te lo hablan el volumen en porcentajes. Entonces las arterias tienen poco volumen, grandes presiones, y las áreas transversales son más grandes en los capilares porque son más numerosos. Ya, son más numerosos. Su área transversal. Vamos a ver qué importancia tiene eso en el sistema fisiológico. Bien, entonces ya hemos aprendido el flujo y la superficie de área. El flujo es 5 litros por minuto. ¿Qué es el área? El área es la sección transversal, ¿no? De un grupo de un vaso puede ser o de un grupo de vasos. El área se halla con pi por radio al cuadrado, ¿ya? Pi por radio al cuadrado. Ahora miren, esto es importante. Si tú tienes un vaso que tiene un diámetro como 1 y tú hicieras que ese diámetro aumentara, entonces mientras más grande el diámetro, más flujo va a llegar, o sea, más sangre por tiempo va a pasar o va a llegar a ese lado, a ese órgano. Entonces,
Si tú haces vasodilatación, hay más flujo a ese tejido. Y si tú haces vasoconstricción, disminuyes el diámetro, hay menos flujo en ese órgano, por si acaso. Ahora veamos. Eso es con respecto a la cantidad de flujo. Y si hablamos, ¿no? Entonces, y si hablamos, acá vean, de velocidad. Hablamos de la velocidad a la que llega, ¿no? Esa velocidad. Vean, la aorta tiene un área transversal pequeña, 2.5, y los capilares tienen un área transversal 2500. Vean que la velocidad va disminuyendo cuando el área transversal se hace más grande y que la velocidad es máxima cuando la área transversal es menor. ¿Ya? Vamos a ver por qué importa eso. Velocidad de flujo, dice. La velocidad de flujo es el volumen de flujo sobre la superficie transversal. Entonces, mira, si tú tienes más superficie transversal, esto es, antes de la pregunta, ¿esto es inversa o directamente proporcional? Inversamente. Si tengo más superficie transversal, Menos velocidad de flujo. menos Velocidad de flujo. Esto se va a cumplir siempre, no importa en qué fluido sea, si estás estudiando un fluido en una máquina, en un laboratorio. Siempre que tengas más superficie transversal, va a haber menos flujo por ahí. Y si tienes más volumen de flujo, va a haber más, son directamente proporcionales. Vamos a ver, mira, acá en la aorta tiene una superficie de transversal de 2.5. Y como es una superficie transversal pequeña, su flujo va a ser alto. Su velocidad de flujo, va a ser alta. Pero cuando llega acá y se distribuye por todos estos capilares donde tienen la tasa más alta de superficie transversal, ya 2500, va a haber un flujo más, una velocidad más enlentecida. ¿Le conviene o no que sea más lento acá? ¿Por qué? Porque ahí está realizándose el intercambio. O sea, Diosito es físico. No, ¿tú qué opinas? Es físico, todo es Diosito. Ya está. Entonces, ahí está. Mírame lo que he tenido que estar buscando para que entiendas. Ya, si así no entiendes, hijo, renuncia hasta que vaya a hacer otra cosa. Tienes el don, pero para otras cosas. ¿Esta superficie transversal es más grande o más pequeña que la aorta? Más, estos que serían los a mayor área de superficie transversal, menor velocidad de ahí está, muy bien. Esto es del libro, no es de estudio. Desplazamiento de la sangre. Entonces, eso es la velocidad de flujo. Hace referencia a la tasa de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo. Por unidad. Puede expresarse de distintas maneras. Mira, centímetros por segundo, milímetros por segundo. Ahí está. Aorta 2.5, mayor velocidad. Mira, dice acá, en condiciones de reposo, la velocidad media en la aorta, aorta, dice que es de 33 centímetros por segundo. Mira, acá lo marcan como 20, ¿no? 33 centímetros por segundo en la aorta. Acá, ¿dónde está? Arterias. Y mira su área de superficie transversal. En este libro dice 4 y en el Boron también dice 4. En el Guyton dice 2.5. Seguro que Guyton tomó a un peruano y esto se está tomando a europeos. Serán grandazos, más grandes. Ya está, 4 centímetros. Pero varía pues en cada ser humano. No todos somos del mismo tamaño. Y hasta 4 centímetros cuadrados. Y mira, su velocidad es alta. Pero conforme llega a los capilares, que tiene una gran superficie, dice el Guyton 2500, acá dice 3000, ¿no? Y su velocidad va
Dice que en la aorta es de 33 y dice que en los capilares es aproximadamente 0.3 milímetros por segundo. O sea, en un segundo la sangre recorre esta distancia. Tu siguiente pregunta debe ser, ¿y cuánto mide un capilar de largo? La longitud de un capilar puede ser de 0.3 milímetros de longitud. Entonces, en un segundo recorrería la sangre por ese capilar. En un segundo, o hasta 3 segundos si es que midiera 1 milímetro. Muy bien. En ese tiempo, ¿qué está ocurriendo? El intercambio gaseoso. ¿Qué tal? ¿Te parece bien, mal, increíble? Le da igual la clave, no importa. Oye, mira, dice acá, hechos sorprendentes, se sorprende. ¿Quién? El Jaito se sorprende. Y tú no te sorprendes. Estamos mala. Hasta yo me he sorprendido. Y tú nada. Marco la E. No sé, no me interesa. Porque toda la difusión, dice, de nutrientes y electrolitos tiene lugar a través de la pared capilar y debe realizarse en este cortito tiempo. Mira, 1, ya está, ya tuvo que pasarse oxígeno, dióxido de carbono y toda la urea y el amoníaco y todo lo que hemos conversado. CO2. 1, ya está. Así debería ser. 1, ya está, todo, y listo. Ya estudié, ya hice mi resumen, ya ayudé a mi mamá. Todo hice. No como el otro, todo el día, no sé nada. Ya está. Entonces, ahí está. Mira el boro. El boro se muestra. La aorta. ¿Cuántas aortas tenemos, hijo? Una aorta. Ya está, Tessa. Ya al menos tienes asegurado 0,1. Muy bien. Vean cuando le pregunto acá. ¿Quién será eso? Nunca en mi vida he visto eso. Capilares. Eso es porque no has leído de libros de anatomía. A ver, ¿verdad? Te voy a hacer una encuesta, porque voy a hacer un estudio. ¿Cuántos de ustedes han leído al menos 2 libros de anatomía de teoría? Levanten la mano. 2 libros como mínimo de teoría. Aunque sea 2 o 3 capítulos. Miren, no se sientan mal, no levanten la mano por levantar. Porque voy a hacer un estudio. 1, 2. De teoría. ¿Existe? El torto. Ruiz. Ya, voy a saber el nombre. Mi pregunta no es con nombre. He dicho, ¿quiénes han leído? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por eso voy a hacer mi estudio. Muy bien. Sí, voy a hacer un estudio, muchachos. No sé cuándo lo voy a empezar, pero es un estudio sobre rendimiento académico y la lectura de libros de medicina humana en la Facultad de Medicina de esta universidad. ¿Ya? Y espero que sean honestos, pues, cuando contesten, si no va a salir mal. No. Y es anónimo, hijo, es anónimo, nadie va a saber que nunca has leído nada. Es anónimo. Ya en la universidad tendrá que quedar eso de esa, no se creen un club de lectura, a ver que están en TikTok, vengan acá a leer. Es que no les guía, pues nadie les guía. Muy bien, pero eso cambió desde este siglo. Ya, seguimos. Entonces, mira, tienes 10 a las 10 capilares, mira, de bastante. Dice sección transversal, mira, aorta 4. Acá también te dice 4, ¿ves? Vena cava 6, mira. Y de los capilares 2800, un poco más que el gallo, que dice 2500, ¿no? Y vean, el flujo en el circuito total siempre es el mismo, ¿ya? Siempre es el mismo, el flujo. Y la velocidad, que es otra cosa, la velocidad, que es flujo sobre el área transversal, es más alta en superficies menores y más baja en superficies mayores. Ahí, mire este cuadro hermoso, bello, precioso del borde. Ya está. Esto de acá es el resumen de lo que ya hemos hablado. ¿Ya? La sangre, el flujo en todos los niveles es el mismo, 100 por minuto, 83 por segundo. La máxima es en los de la aorta y la mínima en los capilares. Y eso genera que se
no está aislado, el flujo tiene otros factores que lo pueden alterar, como la presión arterial, la resistencia también, ¿no? Mira, el flujo, dice, está determinado por las diferencias de presiones. Imagínate que acá la presión es con 1 y presión 2, ya está. Pero en un momento yo hago que esta presión sea mucho más alta y esta presión mucho más baja. ¿Va a haber más flujo o menos flujo? Si yo hago que esta presión sea, perdón, a ver, esta presión 1 y esta presión 2. Entonces, la presión aquí, en esta presión 2, yo la hago después menos presión. Si hay menos presión, ¿va a haber más flujo? Si hay menos presión aquí. O si hay vasodilatación, ¿no? Va a haber más flujo, o sea, menos presión en esta zona, ¿cierto? Y el flujo va a ser mayor. Si yo cambio las diferencias de presión, acá pongo más vasoconstricción, acá va a llegar, y mantengo la misma presión, acá va a llegar menos. Entonces las gradientes de presión sí importan. Si acá la presión es mayor, de acá la presión es menor, el flujo va a ir así, pues, ¿no? Y si yo hiciera que acá la presión es mayor y allá la presión es menor, el flujo también cambiaría el flujo también de la dirección, ¿ya? Entonces, esas presiones son importantes para el flujo de la sangre. También puede haber impedimentos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tuvieras un trombo aquí y ese trombo impide que el flujo continúe con normalidad, ¿ya? O que hubiera una placa de grasa muy grande que impida también el flujo normal. Entonces, son factores que van a estar ahí determinados. El flujo se puede calcular a través de esta ley de Ohm que habla sobre la diferencia de las gradientes de presiones sobre la resistencia. A mayor resistencia, menos flujo, porque está más resistente a fluir, no puede pasar por ahí. Vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción. Si aumenta la resistencia, disminuye el flujo en ese tejido, ¿ya? Y las gradientes de presiones también, ¿no? Si las gradientes de presiones son altas, va a haber más flujo. En el sistema, acá, la resistencia vascular, dice, periférica total es de 4 PRU, mientras que cuando se dilatan puede caer a 0.2. O sea, las resistencias sistémicas pueden aumentar o disminuir. Y en la resistencia vascular pulmonar dice que es bastante más baja. En la circulación pulmonar las resistencias que se manejan son muy bajitas, ya de 0.14, porque permite que el flujo pase por ahí para el intercambio gaseoso, ¿ya? Ahí vemos que tenemos arteriolas y capilares, vean, la resistencia en las arteriolas debido a esa vasoconstricción, miren, es 15 dinas, en los capilares es 3 dinas. Esa es la medida en la que se hallan esas resistencias, ¿no? Acá en los vasos dice que 2/3 partes de toda la resistencia sistémica se debe a las arteriolas. O sea, cuando tú estudies esto de aquí, la resistencia vascular sistémica es gracias a la vasoconstricción que hacen las arteriolas del cuerpo para mejorar la presión. O imagínate que hicieran vasodilatación. Si hacen vasoconstricción o si hacen vasodilatación. Vamos a ver qué pasa. Ya dijimos que los vasos tienen inervación o sustancias que los pueden vasodilatar o hacer vasoconstricción. Si todas las arteriolas del cuerpo humano, todas las arteriolas, hicieran vasodilatación, ¿la resistencia aumentó o disminuyó? Aumentó. Si hacen vasodilatación, o sea, el vaso se abre. ¿Qué pasa con la resistencia? Disminuye, muy bien. Hay menos resistencia al flujo porque ha hecho vasodilatación. Y si hay vasodilatación con disminución de la resistencia vascular, ¿cómo va a estar la presión? ¿Alta o baja? Vas a tener hipo, y eso sucede en el cuerpo humano, por ejemplo, en los pacientes que tienen sepsis o shock séptico. Los pacientes con shock séptico generan una vasodilatación arterial
generalizada. Y como generan esa baja resistencia, generan hipo, todas las venas se llenan de sangre, hay poco flujo, y eso genera hipoxia tisular. Y es la causa de muerte en el shock séptico. Por dar un ejemplo. Otro ejemplo, doctora, el shock anafiláctico. Me comí unos maricos. O me pusieron penicilina. O me pusieron, bueno, soy alérgico a algo. Y hago shock anafiláctico. Se libera tal cantidad de histamina al torrente sanguíneo, porque esa es la respuesta del mastocito, que toda la histamina va y es un vasodilatador. Mira, no es la adrenalina, no tiene nada que ver con el sistema nervioso. Es una respuesta anafiláctica por histamina. Generas vasodilatación y te da shock anafiláctico. Te puedes morir de paro cardiovascular por hipoperfusión del músculo ventricular. Y si el músculo ventricular no se contrae, la sangre sale, no. Entonces, eso disminuye la presión. Por eso las resistencias vasculares están en las arteriolas y son las que controlan la mayor resistencia del cuerpo humano. ¿Ya? ¿Qué es la conductancia? Dice, la conductancia es la facilidad con la que va a fluir o la cantidad de sangre que va a fluir por ese vaso, por ese conducto. ¿Ya? La conductancia del vaso aumenta en proporción a la cuarta potencia. Lo que te quieren dar a entender acá es la importancia de la vasodilatación o la vasoconstricción. Mira, si es que ese vasito, ya vimos que el diámetro de la arteriola tiene un diámetro, ¿no es cierto? Entonces, si ese diámetro tú lo duplicas, no es que va a pasar el doble de agua, va a pasar 16, ¿no? De 1 a 16, mira. Entonces, cuarta potencia, 2 a la cuarta, ¿no? 2 por 4, 4 por 2, 16. O sea, solo aumentó 2 veces, de 2 a 4. Pero ya no, por ahí ya no va a subir. Ahora pasa. Entonces, mira la importancia tan grande de la vasodilatación o venodilatación. Y también de la constricción. Entonces, mira, si lo hago por 4 veces, no es que va a pasar 4 veces más flujo, va a pasar 4 a la cuarta. Y eso es demostrable. Cualquier tubo que tú hagas y le hagas pasar por ahí y lo midas cuánto llegó en un tiempo, siempre se va a mantener esa línea. Entonces, eso se cumple para todos los fluidos en un conducto. Y eso también se cumple en el cuerpo humano. Entonces, mira la importancia de esos músculos, de las arterias. Luego viene el físico Poisson. Seguramente el señor, como todos los físicos, todo el día andaba en el laboratorio, haciendo sus experimentos día y noche, no dormía, no comía, todo el día ahí, ¿no? Así como tú estudiando día y noche, no come, no mamá, no sé, yo tengo que estudiar, no voy a fiestas, no voy al cine, no veo nada. Así igual hiperestéril. Entonces, dice él que el flujo también depende, así como ya sabemos que el flujo es la cantidad de sangre que recorre en un cierto tiempo, él estudió qué factores determinan o pueden alterar ese flujo. Ya dijimos que uno es la gradiente de presiones, como lo dijo Ohm, el radio al cuadrado, o sea, el diámetro, la viscosidad de ese líquido y la longitud de ese conducto, o sea, del vaso para nosotros. Entonces, mira, son inversamente proporcionales. Esto es viscosidad. Yo te pregunto, ¿el agua que sale por tu caño es igual de viscoso que la mazamorra? No. Entonces, ¿quién es más viscoso? ¿Quién va a fluir más rápido? ¿El agua o la mazamorra? Agua. Entonces, él dijo, todo lo que sea viscoso siempre va a ser menos flujo. Toda la vida. Esto no va, las leyes son leyes porque jamás nadie las... Eso es siempre. Toda la vida se va a cumplir. No importa en qué parte del planeta Tierra lo hagas. Esos son leyes. No importa si te vas a la China, si es que lo haces en agua, en mazamorra, en el cuerpo o en una máquina. Son leyes. Toda la vida se van a cumplir. ¿Ya?
no es muy viscoso, definitivamente la lógica nos hace entender que sí, es inversamente proporcional al flujo. No va a existir una sola materia que sea más viscosa que aumente el flujo. Nunca jamás, es una ley. La longitud del vaso, ¿qué opinas? Mientras más largo el vaso, va a haber más resistencia. Y mientras más por seguro ahí en el laboratorio se puso entre todo de un tubo largo, un tubo chico, así medía ahí. Dijo, no, mientras más longitud, más resistencia. Los radios también, ya vimos, no hace un momento. Es directamente más radio, 4 veces elevada la potencia de ese radio. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver. Y las gradientes de presión. Más alta la gradiente, más. Ya, eso ya lo hemos visto. El flujo sanguíneo de un vaso está determinado por 2 factores. Ahí ya lo vimos esto. Impedimento del flujo y las gradientes. Ya vemos solamente si es que no tomamos la ley de Poisson. ¿Ya? Vamos a ver. Acá, por ejemplo, vamos a ver un flujo, dice. Relaciones entre el flujo sanguíneo, la presión y la resistencia. Mira, la presión tendrá que ver con el flujo. Mira, hace rato hemos visto de un vaso. Vamos a ver cómo la presión en un punto del vaso y en otro punto del vaso. Ahora veamos esa misma presión, pero en el corazón. Si yo tengo una presión aquí mayor y una presión menor aquí, el fluido va a ir así, de arriba a abajo. Si aquí hubiera poca presión y aquí más presión, entonces el sentido es... Entonces las presiones sí intervienen en el flujo, ¿ya? La magnitud del flujo es directamente proporcional al valor de la diferencia de presiones o lo que se llama gradientes. Y la dirección del flujo es importante, determina la dirección del flujo, ¿ya? Así es como funciona, al menos para eso el corazón y esas leyes. Muy bien, la resistencia ya hemos visto, es dada por las arteriolas. Y vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver acá. Mira, resistencia, ¿qué va a ser igual? Acá lo he despejado, ¿ya? La resistencia es igual a la diferencia de presiones sobre el flujo, ¿no? O sea, subió este y lo bajó a este. Vamos a ver. Así se halla la resistencia que hay en un tejido, por ejemplo, en el órgano riñón. Dice que tenemos la diferencia de presiones. En este caso va a tomar la presión de la arteria renal y la presión de la vena renal, que es donde termina, ¿no? ¿Quién tiene más presión, la arteria o la vena renal? La arteria renal. Mira, la presión en la arteria renal, 110 milímetros de mercurio, y si tú midieras la presión en la vena, solamente lo eleva a 10 milímetros. En cambio, este lo eleva hasta 100. ¿Has visto, no, las columnas de mercurio? ¿O no has visto? ¿No? Cuando miden la presión,